En este video vamos a presentar del tema número 3 de programación lineal lo que es el análisis de sensibilidad. En clases anteriores o en videos anteriores hemos mostrado lo que es la solución de los planteamientos o formulación de modelos de programación lineal a través de dos métodos, que es el método gráfico y el método simple. En ellos pues nosotros podemos identificar cuál es la solución óptima a través de cuál es el resultado de las variables y el valor de z. Entonces, con esta información también nosotros podemos desarrollar el análisis de sensibilidad o de post-optimalidad, el cual se encarga precisamente de estudiar cómo afectaría a la solución óptima obtenida y a la función objetivo el cambio dentro de unos rangos predeterminados de uno de los parámetros manteniendo fijos los restantes. Entonces, ver cómo cambia el análisis de sensibilidad, es ver cómo cambia el valor de z y x sub j ante cambios de alguno de estos parámetros, manteniendo uno de ellos fijos, ¿no? Puede cambiarse su j o b sub i y ver cómo varía. Entonces, a partir de los resultados obtenidos del modelo, se establece una solución óptima y tenemos un rango en el cual podemos medir el impacto de los cambios en la disponibilidad de los recursos y los cambios en los coeficientes de la función objetivo. El análisis de dichas variaciones y el cálculo de los límites dentro de los cuales estas son válidas es lo que se conoce como análisis de sensibilidad. Y todo análisis que se encuentre fuera de ese rango requerirá recalcular el modelo. Por tanto, el análisis de sensibilidad en programación lineal corresponde al examen detallado de los límites dentro de los cuales los parámetros del modelo, o sea, b sub i y c sub j, pueden cambiar sin que esto afecte a la solución óptima y a la capacidad de calcular el impacto que tienen dichos cambios sobre la misma, es ver cómo esos parámetros dentro de determinados límites vemos cambios o no, o vemos si la solución permanece igual. Tenemos la capacidad de ver esos cambios con el análisis de sensibilidad. Aquí tenemos nosotros la representación de un modelo matemático bajo la metodología de programación lineal o bajo la técnica de programación lineal. Entonces, con este modelo matemático, esta formulación, nosotros podemos darle solución. También nos podemos apoyar de una serie de programas que existen, como Lindo, el complemento de Excel, que es el Solver, y el Tora, entre otros, USB, también hay otro programa con los cuales nosotros vamos a obtener información. Y esa información o informe nos arroja información importante, valga la redundancia, en la que destaca un resumen de la solución óptima y una información que me permite hacer el análisis de sensibilidad en la cual se manifiestan los rangos en los cuales vamos a hacer o realizar el análisis. ¿Qué se identifica en ese informe? La solución óptima, la cual está identificada por z y por el valor de las variables, el valor de c sub j, el valor del lado derecho de la restricción, que es b sub i, el precio sombra es un nuevo concepto que sale, que está definido como la tasa de cambio en el valor de la función objetivo, consecuencia del cambio en el valor del lado derecho de la restricción. El costo reducido, que es el valor que tiene que mejorar un coeficiente C sub j de la función objetivo de una variable no básica para que pueda entrar a la base o a la solución. Las variables también las podemos identificar como variables básicas, que son aquellas que tienen costo reducido 0, que pertenecen a la solución. Las variables no básicas son aquellas que tienen el costo reducido con determinado valor y son aquellas que no pertenecen a la solución. Asimismo, las restricciones las clasificamos de dos tipos, activas e inactivas. Las que pertenecen a la solución, a la región factible se llaman activas y tienen un precio sombra con un determinado valor, y las que están fuera de la región factible se llaman inactivas y tienen un precio sombra igual a 0. Entonces, el análisis de sensibilidad se hará bajo dos casos. Uno, ver la sensibilidad de la solución óptima ante los cambios en la utilidad unitaria o el costo unitario, o ante los cambios del coeficiente de la variable de la función objetiva, o sea, de C sub j. Y el otro es la sensibilidad de la solución óptima ante los cambios de la disponibilidad de los recursos. ¿Qué quiere decir?
qué tan sensible es la solución óptima ante los cambios del lado derecho de la restricción, o sea, B sub I. Eso lo vamos a ver acá. Vamos a hacer el análisis de sensibilidad asociado a los coeficientes y asociado al lado derecho de la restricción, considerando esos límites y considerando ya sea el costo reducido o el precio dual que me identifica qué tipo de restricción es, qué tipo de variable es. Asimismo, en el análisis de sensibilidad vemos estos dos, o en el informe vemos estos dos cuadros en los cuales se identifican cuáles son las variables básicas, no básicas, qué tipo de restricción es de acuerdo a estos tips. Asimismo podemos decir que Z es igual a C sub 1 X sub 1 más C sub 2 X sub 2 más C sub J X sub J. Podemos identificar que el precio sombra es igual a la tasa de variación de la función objetivo entre el lado derecho y la restricción. Es una forma de nosotros conocer cómo calculamos el nuevo valor de Z ante esa variación. Y podemos decir entonces cómo evaluamos el cambio en C sub J. Verificamos primero si C sub J está en los límites. Si nosotros tenemos un cambio en C sub J, verificamos si ese C sub J está en los límites. ¿Sí? Aquí están los límites dados en ese informe. Perdón, acá están los límites para el coeficiente. Entre el mínimo coeficiente y el máximo coeficiente verificamos que esté ahí. Entonces, si C sub J está dentro de los límites, podemos decir que Z cambia y el punto óptimo no. Calculamos el nuevo valor de Z. ¿Cómo lo calculamos? Pues asumiendo el nuevo valor de C sub J. Si C sub J no está dentro de los límites, entonces podemos decir que Z cambia y el punto óptimo cambia, pero no lo podemos calcular. Entonces estos son los dos casos asociados a algún cambio en C sub J. ¿Qué pasa cuando evaluamos el cambio en el lado derecho de las restricciones? Ya puede disminuir o aumentar ese cambio. Entonces verificamos si ese lado derecho está en los límites. Cuando vemos en el cuadro, tenemos también los límites inferiores y superiores. Para esos límites hay un precio sombra. Entonces, para las restricciones activas, ya sabemos que el precio sombra tiene un valor. Si el cambio, decimos en ese caso, si el cambio está en el intervalo, entonces se puede decir que Z cambia y se calcula Z sub X. Y el punto óptimo cambia, pero no podemos calcularlo. Si el cambio no está en el intervalo, entonces se puede decir que Z cambia y el punto óptimo cambia, pero no podemos calcularlo. Esos son los dos casos. Ahora, si la restricción es inactiva, sabemos que el precio sombra es igual a 0, como en este caso. ¿Qué pasa si el cambio está en el intervalo? Que decimos el valor de Z y el punto óptimo quedan igual. O sea, si estamos en el intervalo en una restricción activa, ese cambio, entonces tanto Z como el punto óptimo van a quedar igual. Ahora, si el cambio no está en el intervalo, entonces se puede decir que Z cambia y el punto óptimo cambia, pero no podemos calcularlo. A partir de esos tips, nosotros vamos a resolver unos ejercicios o planteamientos propuestos asociados a análisis de sensibilidad. Lo vamos a ver en el próximo video.